Me llaman La China, soy comandante del Cártel Jalisco, nueva generación responsable de operaciones en Colima durante 3 años, donde ordené personalmente más de 50 descuartizamientos públicos de enemigos de PEU, de traidores, de cualquiera que amenazara control que ONG ejerce sobre Estado, que es crucial para importar precursores químicos desde China mediante Puerto de Manzanillo, que genera billones para organización mediante tráfico de fentanilo, que mata decenas de miles en Estados Unidos anualmente. Grabo esta confesión desde Esconderijo, después de descubrir que organización me marcó como chivo expiatorio para violencia extrema, que ordené bajo instrucciones directas de Comandancia Máxima, violencia, que ahora atrae atención internacional, que amenaza operaciones portuarias, que CJONG valora más que lealtad a comandante, que ejecutó órdenes fielmente durante años. Descuartizamientos que coordiné no fueron actos de sadismo aleatorio, fueron estrategia calculada de terror, fueron mensajes codificados que rivales entendían, fueron herramienta de control que funcionó perfectamente hasta que costo político de violencia superó beneficio operacional. Momento en que Comandancia decidió sacrificarme mediante filtrar identidad a autoridades, mediante cortar apoyo financiero, mediante ordenar que células que comandé ahora me casen preparando captura o eliminación que permitirá CJONG distanciarse de métodos que ellos ordenaron, que ellos supervisaron, que ellos aprovecharon durante años hasta que conveniencia dictó que yo debía ser eliminada. Traición que me motiva revelar verdad completa sobre descuartizamientos, sobre razones estratégicas detrás de violencia, sobre participación directa de El Mencho en autorizar métodos específicos, sobre sistema de comunicación mediante desmembramiento que diseñamos colaborativamente, que implementé eficientemente, que ahora uso contra organización, que me traicionó mediante exponer todo, revelando que terror en Colima no fue obra de comandante enloquecida, sino estrategia aprobada por liderazgo máximo, que ahora intenta negar responsabilidad mediante sacrificarme a mí. Ascenso en CJONG comenzó en 2017, cuando reclutadores identificaron habilidades que poseía capacidad de planificación, frialdad emocional, disposición para violencia extrema, cualidades que organización valoraba especialmente en Colima, donde guerra contra cárteles locales requería tácticas que intimidaran, que aterrorizaran, que establecieran dominancia absoluta, mediante métodos que comandantes masculinos tradicionales consideraban excesivos, pero que yo implementaba sin hesitación, sin cuestionamiento, sin límites morales, que interferían con eficiencia operacional. Primera ejecución que coordiné fue descuartizamiento de comandante de cártel independiente de Colima, que controlaba zona de Tecomán Orden. Vino directamente de comandante regional, quien especificó: método cuerpo debe ser descuartizado completamente, dejado en plaza pública para enviar mensaje que resistencia resulta en destrucción total. Instrucciones que seguí exactamente supervisando personalmente desmembramiento que sicarios bajo mi mando ejecutaron, dejando partes en ubicaciones estratégicas que maximizaban impacto psicológico, que garantizaban descubrimiento público, que generaban terror, deseado, resultado, que impresionó comandancia, que notó eficiencia, con que coordiné operación frialdad, con que supervisé violencia extrema, que normalmente causa náusea incluso en sicarios experimentados, pero que a mí no me afectaba, permitiendo ejecutar con precisión que comandantes masculinos admiraban secretamente, aunque públicamente mantenían distancia de métodos que consideraban demasiado brutales, demasiado visibles, demasiado arriesgados, pero que funcionaban perfectamente para propósito de establecer terror absoluto que CJONG necesitaba para controlar Colima rápidamente, eficientemente, permanentemente. Razón estratégica por la que CJONG necesitaba control absoluto de Colima. Específicamente, no era territorio per se, sino acceso al puerto de Manzanillo, que es crucial para importar precursores químicos desde China, que se usan para producir fentanilo en laboratorios que CJONG opera en Jalisco y Michoacán, producción masiva que genera más ganancias que cocaína o metanfetaminas tradicionales, porque fentanilo es extremadamente potente, extremadamente adictivo, extremadamente lucrativo mercado, que depende completamente de precursores que solo China produce en cantidades necesarias, que solo pueden importarse mediante puertos controlados, donde aduanas están compradas, donde inspecciones son simuladas,
donde contenedores pasan sin revisión real. Sistema que requiere control territorial absoluto, que no tolera competencia, que no permite que cárteles locales interfieran, que justificaba violencia extrema que yo coordinaba, porque cada descuartizamiento, cada mensaje de terror, cada demostración de brutalidad servía a propósito específico de consolidar control, de eliminar resistencia, de establecer que COING dominaba Colima completamente, que cualquier desafío resultaría en destrucción pública humillante, que aterrorizaría no solo víctima, sino todos que presenciaran mensaje, cálculo frío, que comandancia aprobaba, que yo implementaba, que funcionaba perfectamente, medido por métrica única, que importaba control territorial absoluto, que garantizaba flujo continuo de precursores, que sostenía producción de fentanilo, que generaba billones para organización, justificando cualquier nivel de violencia necesario para mantener ese control, sin importar costo humano, sin importar atención mediática, sin importar indignación pública, que era secundaria comparada con proteger operaciones portuarias, que eran corazón financiero de imperio de COING en era de fentanilo. Descuartizamientos que ordené no eran aleatorios, eran sistema codificado de comunicación que diseñé junto con comandante regional, donde número de partes en qué cuerpo era dividido, ubicaciones, donde eran dejadas disposición específica. Todo comunicaba mensajes que rivales entendían, que autoridades ignoraban porque no conocían código, que solo participantes en narcotráfico comprendían completamente. Cuerpo dividido en 4 partes significaba traición dentro de organización, mensaje dirigido a operadores propios, advirtiendo que deslealtad resultaba en desmembramiento específico que todos reconocerían como castigo por traición interna. 6 partes significaba cooperación con autoridades federales, mensaje para informantes, para soplones, advirtiendo destino que enfrentarían si continuaban proporcionando información. 8 partes era invasión de territorio, mensaje para cárteles rivales que intentaban operar en zonas controladas por COING, estableciendo que precio de competencia era destrucción completa pública permanente. 12 partes era ejecución de autoridad corrupta, que no cumplía acuerdos, mensaje para políticos, para policías, para funcionarios que aceptaban pagos, pero no proporcionaban protección acordada, recordatorio brutal de que corrupción era contrato bilateral que debía cumplirse, o consecuencias serían fatales públicas diseñadas para humillar, para aterrorizar, para establecer ejemplo que otros funcionarios verían, que entenderían, que los motivaría a cumplir acuerdos que habían aceptado mediante recibir sobornos, sistema sofisticado de comunicación mediante violencia que funcionaba, porque mensaje era claro, porque consecuencias eran visibles, porque nadie podía ignorar cuerpos desmembrados dejados en plazas, en escuelas, en iglesias, en ubicaciones, que maximizaban impacto, que garantizaban atención, que establecían terror como fundamento de control, que COING ejercía sobre Colima durante años, que yo coordinaba, que comandancia aprobaba, que resultados demostraban efectividad mediante consolidación completa de poder territorial. Participación directa de El Mencho en autorizar métodos específicos de descuartizamiento es algo que comandancia ahora niega, pero que yo puedo documentar mediante mensajes que preservé, mediante grabaciones de reuniones donde se discutían tácticas, donde El Mencho personalmente aprobaba escaladas de violencia, donde especificaba que terror debía ser máximo, que métodos debían ser extremos, que Colima debía ser ejemplo para otros estados de lo que pasa cuando COING decide controlar territorio completamente, participación directa, que demuestra que violencia no fue iniciativa mía, sino implementación fiel de estrategia, que liderazgo máximo diseñó, que yo ejecuté bajo órdenes recibidas. En reunión específica, en 2018, El Mencho revisó estadísticas de descuartizamientos, preguntó por qué números habían disminuido, ordenó que intensificara operaciones, que aumentara frecuencia, que hiciera más públicos, más brutales, más aterrorizantes, específicamente usando palabra descuartizamientos como método preferido porque generaba más terror que ejecuciones. Simples porque enviaba mensaje, más fuerte porque establecía dominancia, más completamente. Orden directa que grabé, que preservé como seguro personal, anticipando posibilidad de que organización eventualmente intentaría sacrificarme. Precaución que resultó justificada cuando traición se materializó, cuando comandancia decidió que yo era responsable única de violencia que ellos ordenaron, evidencia que ahora usaré para exponer participación completa de liderazgo en decisiones sobre
Métodos sobre frecuencia, sobre ubicaciones, de descuartizamientos que coordiné bajo supervisión directa, de estructura máxima, que ahora intenta distanciarse mediante marcarme como comandante enloquecida, actuando independientemente cuando realidad que documenté prueba es que seguía órdenes fielmente, que implementaba estrategia aprobada, que ejecutaba visión que el Mencho tenía para Colima, donde terror absoluto era herramienta necesaria para control territorial completo. Métodos específicos que usaba para descuartizamientos eran refinados durante años de práctica de experimentación, de aprender qué funcionaba mejor para maximizar impacto psicológico, mientras minimizaba tiempo requerido porque eficiencia operacional era importante cuando coordinaba múltiples ejecuciones simultáneamente. Sicarios bajo mi mando eran entrenados específicamente en técnicas de desmembramiento, usando motosierras que eran rápidas, eficientes, relativamente limpias, comparadas con otros métodos que probamos inicialmente, entrenamiento que incluía práctica con animales. Primero, después, con cuerpos de víctimas que ya estaban muertas para desarrollar habilidad técnica antes de aplicar en ejecuciones, donde víctima estaba viva, consciente, experimentando terror máximo, que era parte de propósito porque gritos, porque sufrimiento, porque horror servían para aterrorizar no solo víctima, sino sicarios que ejecutaban, que presenciaban, que después contarían experiencia a otros propagando terror mediante testimonios de lo brutal que eran métodos que la China ordenaba, reputación que cultivé deliberadamente, porque miedo que inspiraba era la herramienta que hacía trabajo. Más fácil porque cuando enemigos sabían que captura significaba descuartizamiento, muchos preferían huir, preferían rendirse, preferían negociar evitando necesidad de violencia actual porque amenaza era suficiente cuando reputación estaba establecida, cuando todos sabían que la China cumplía amenazas, que descuartizamientos no eran exageración, sino realidad documentada. Mediante docenas de casos que autoridades descubrían, que medios reportaban, que sociedad horrorizaba, pero que servían propósito estratégico perfecto de controlar mediante terror absoluto, calculado, implementado sistemáticamente durante años bajo órdenes de comandancia, que ahora niega participación, que ahora me sacrifica, que ahora intenta borrar evidencia de que aprobaron, supervisaron, recompensaron violencia que yo coordinaba eficientemente, profesionalmente, exitosamente, hasta que costo político superó beneficio operacional. Ubicaciones donde dejaba partes de cuerpos desmembrados eran seleccionadas estratégicamente para maximizar impacto, para garantizar descubrimiento, para enviar mensajes específicos a audiencias específicas, plazas públicas, para aterrorizar población general, escuelas, para advertir jóvenes que consideraban unirse a cárteles rivales, iglesias, para desafiar autoridad moral que intentaba oponerse a cejo ONG, oficinas gubernamentales, para intimidar funcionarios que consideraban resistir sistema calculado de ubicaciones, que correspondía con código de desmembramiento creando mensaje completo, que receptor entendía completamente si conocía sistema, que todos en narcotráfico aprendían rápidamente, porque supervivencia dependía de entender amenazas, de interpretar correctamente mensajes que la China enviaba mediante cuerpos que coordinaba dejar en ubicaciones precisas en horarios específicos, maximizando probabilidad de descubrimiento público, de cobertura mediática, de generación de terror, que era objetivo primario de cada operación, que ejecutaba bajo órdenes de comandancia, que monitoreaba resultados, que evaluaba efectividad, que proporcionaba retroalimentación sobre cómo mejorar, sobre cómo intensificar, sobre cómo perfeccionar métodos que ya eran extremos, pero que siempre podían ser más brutales, más públicos, más aterrorizantes. Cuando estrategia lo requería, cuando control territorial necesitaba ser reforzado, cuando mensaje necesitaba ser enviado con claridad absoluta, que no permitía malinterpretación, que establecía consecuencias innegables de desafiar CEJO-NG en Colima, donde la China operaba, donde terror era ley, donde violencia era comunicación, donde descuartizamientos eran lenguaje, que todos aprendían a leer bajo amenaza de convertirse en mensaje siguiente en sistema que funcionaba perfectamente hasta que atención internacional obligó reconsideración estratégica. Reacción de autoridades a descuartizamientos sistemáticos fue predeciblemente inefectiva porque policías locales estaban comprados, porque fiscales estatales cooperaban con CEJO-ONG, porque gobernador había negociado convivencia que incluía tolerar violencia mientras no afectara intereses políticos suyos, acuerdo tácito que permitió que operara libremente durante años.
sin interferencia significativa, sin capturas importantes, sin procesamiento real. Sistema de corrupción que CONG construyó mediante pagos sistemáticos, mediante amenazas cuando pagos no eran suficientes, mediante combinación de dinero y terror, que garantizaba cooperación de toda estructura gubernamental de Colima, convirtiendo Estado en territorio controlado, donde autoridad real no era gobierno, sino CONG, donde órdenes que importaban venían de comandantes, no de funcionarios electos, donde justicia era lo que organización dictaba, no lo que leyes establecían, realidad que población entendía que aceptaba, porque resistencia era inútil, era suicida, era garantía de convertirse en próxima víctima descuartizada, dejada en plaza como advertencia para otros que consideraran desafiar sistema que yo ayudé. Establecer que mantuve mediante violencia sistemática, que defendí contra cualquiera que amenazara durante años, hasta que presión internacional cambió cálculo, hasta que relaciones con China se volvieron más importantes que mantener control mediante terror visible, hasta que comandancia decidió que sacrificarme era necesario para proteger operaciones portuarias que valían más que lealtad a comandante que había servido fielmente, que había ejecutado órdenes sin cuestionar, que había establecido control territorial mediante métodos que ellos ordenaron traición, que me motiva a exponer todo, que me libera de lealtad, que mantenía, que me permite revelar verdad completa sobre sistema de violencia que CONG implementó en Colima bajo mi coordinación, pero bajo dirección estratégica de liderazgo máximo, que debe responder, que debe ser expuesto, que debe pagar precio de haber ordenado terror, y después intentar negar responsabilidad mediante sacrificar ejecutora. Momento específico, cuando comandancia decidió sacrificarme, fue después de que Embajada China en México expresó preocupación sobre violencia en Colima, que estaba atrayendo atención de autoridades estadounidenses, que amenazaban sancionar empresas chinas involucradas en exportar precursores químicos. Presión diplomática, que amenazaba cadena de suministro, que era crucial para producción de fentanilo, que CONG no podía arriesgar perder por mantener comandante, que se había vuelto demasiado visible, demasiado asociada con violencia extrema, demasiado conocida como responsable de descuartizamientos, que medios internacionales comenzaban a reportar cálculo. ¿Qué comandancia hizo? Fue simple: sacrificar. La China permite distanciarse de violencia, permite mostrar a chinos que CONG está tomando acción, permite reducir perfil en Colima mientras mantiene control, mediante métodos menos visibles. Decisión que comunicaron mediante intermediario, que me ordenó desaparecer, que me informó que apoyo financiero estaba cortado, que células que comandaba recibirían nuevas órdenes que incluían eliminarme si no cooperaba con transición. Mensaje claro de que había sido marcada para sacrificio, de que lealtad de años no valía nada, cuando conveniencia organizacional dictaba que debía ser eliminada. Realización que me enfureció, que me motivó a preservar evidencia, que me impulsó a grabar esta confesión, que expone participación completa de comandancia en decisiones sobre descuartizamientos, que revela que violencia fue estrategia aprobada, no iniciativa independiente, que demuestra mediante documentos, mediante grabaciones, mediante testimonios que puedo proporcionar, que el Mencho personalmente autorizó métodos que yo implementé, que comandantes regionales supervisaron operaciones, que el liderazgo máximo recompensó éxitos mediante promociones, mediante recursos, mediante reconocimiento, hasta que costo político superó beneficio operacional. Momento en que decidieron que yo era descartable, que sacrificio era necesario, que traición estaba justificada por proteger intereses mayores de organización. Decisión que acepto como realidad de narcotráfico, donde lealtad es condicional, donde operadores son herramientas descartables, donde supervivencia requiere anticipar traición y preparar respuesta, que ahora ejecuto mediante revelar todo, mediante destruir narrativa de que violencia fue responsabilidad mía, únicamente mediante exponer sistema completo que comandancia diseñó, implementó mediante mí. Descuartizamientos más brutales que coordiné fueron aquellos ordenados específicamente por el Mencho como castigos ejemplares para traiciones, que amenazaban estructura interna de organización, casos donde víctimas eran comandantes que habían robado, que habían cooperado con autoridades, que habían mostrado deslealtad, formas que el Mencho consideraba imperdonables, que requerían castigo máximo, que demostrara a toda organización consecuencias de traicionar CONG. Caso específico fue comandante conocido como El Cholo, que controlaba célula en Manzanillo.
que descubrimos estaba desviando porcentaje de precursores importados para vender independientemente a cárteles rivales. Traición que amenazaban no solo ganancias, sino relaciones con proveedores chinos que exigían exclusividad, que no toleraban que sus productos fueran vendidos a competidores. Orden que recibí de El Mencho fue explícita. El cholo debe ser descuartizado completamente, partes deben ser dejadas en todos sus territorios. Mensaje debe ser: claro que robar de CJNE resulta en destrucción total. Instrucciones que seguí exactamente supervisando personalmente ejecución, donde el cholo fue desmembrado vivo, donde cada parte fue llevada a ubicación diferente en zonas que había controlado, donde sicarios leales a él fueron forzados a presenciar, advirtiendo que mismo destino esperaba si continuaban lealtad a traidor mensaje, que funcionó porque célula completa se reintegró a CJNG sin resistencia, porque terror que descuartizamiento generó era suficiente para quebrar cualquier lealtad residual que el cholo había cultivado. Ejemplo perfecto de cómo violencia extrema servía a propósito estratégico de mantener disciplina interna, de establecer qué traición era impensable de garantizar, qué comandantes entendían que robar de organización resultaba en destino peor que muerte. Destino que yo coordinaba, que ejecutaba, que documentaba mediante fotografías, que enviaba a comandancia, que las distribuía internamente como advertencia permanente grabada en memoria de todos operadores, que veían que entendían que nunca olvidaban lección de lo que pasa cuando traicionas CJNG. Lección que ahora es irónica porque organización que castigaba traición tan brutalmente ahora me traiciona a mí, esperando que acepte sin respuesta, cuando realidad es que preparé exactamente para este escenario, cuando lealtad que mantuve se revelaría condicional temporal descartable. Relación con sicarios que ejecutaban descuartizamientos bajo mis órdenes era compleja porque muchos inicialmente resistían métodos extremos que ordenaba consideraban innecesarios, consideraban excesivos, hasta que entrenamiento que implementé los desensibilizaba mediante exposición gradual, mediante normalización de violencia, mediante recompensar, eficiencia, castigar, excitación, sistema que transformaba hombres normales en ejecutores eficientes de desmembramientos que podían realizar sin emoción, sin náusea, sin trauma psicológico, que inicialmente todos experimentaban proceso de deshumanización, que era necesario para mantener operación funcionando, que yo supervisaba personalmente, porque entendía que sicarios traumatizados eran ineficientes, eran poco confiables, eran riesgos que podían quebrar bajo presión, que podían cooperar con autoridades, buscando escapar de horror que experimentaban diariamente. Métodos que usaba para desensibilizar incluían comenzar con víctimas ya muertas, progresar a víctimas sedadas, eventualmente a víctimas completamente conscientes, escalada gradual, que permitía que sicarios desarrollaran tolerancia, que se acostumbraran, que eventualmente realizaran trabajo, sin afectación emocional visible, transformación que tomaba semanas, que no todos completaban exitosamente, que resultaba en que algunos sicarios eran eliminados porque no podían cumplir estándares que operación requería, porque debilidad emocional era riesgo operacional, que no podía tolerar selección natural brutal, que garantizaba que equipo bajo mi mando era compuesto solo de individuos capaces de violencia extrema, sin limitaciones morales, sin trauma incapacitante, sin excitación que podía comprometer misión élite de ejecutores que otros comandantes envidiaban. ¿Qué comandancia valoraba que yo entrenaba sistemáticamente mediante métodos que algunos consideraban inhumanos, pero que producían resultados que establecían que equipo de la China era más efectivo, más brutal, más temido que cualquier otro en CJNG, reputación que construí mediante años de operaciones, mediante docenas de descuartizamientos, mediante crear máquina de terror que funcionaba perfectamente hasta que comandancia decidió que era demasiado efectiva, demasiado visible, demasiado asociada con violencia que ahora querían negar. Impacto psicológico en población civil de Colima de descuartizamientos sistemáticos fue exactamente lo que comandancia pretendía: terror absoluto que paralizaba, que obligaba a cooperación, que establecía que CJNG controlaba completamente, que resistencia era inútil población, que aprendió a no ver, a no reportar, a no testificar, a no cooperar con autoridades, porque sabían que hacerlo resultaría en convertirse en próxima víctima descuartizada, sistema de control mediante terror que funcionaba porque era consistente, porque amenaza era real, porque consecuencias eran visibles, públicas y negables, creando ambiente donde se
ONG operaba libremente, donde nadie se atrevía a desafiar, donde colaboración gubernamental era reforzada mediante miedo de funcionarios, que entendían que aceptar soborno era más seguro que resistir, porque resistencia significaba muerte. Brutal pública diseñada para humillar, para aterrorizar, para establecer, ejemplo, sistema perfecto de dominación que establecí que mantuve durante años bajo órdenes de comandancia que valoraba resultados que recompensaba. Efectividad que promovía basado en capacidad de generar terror que controlaba territorios, hasta que costo de ese terror se volvió demasiado alto, en términos de atención internacional, en términos de presión sobre operaciones portuarias. Momento en que decidieron que método que habían ordenado era ahora problema, que yo que lo implementaba era descartable, que el sacrificio era necesario, traición, que expongo ahora mediante revelar que terror en Colima no fue aberración, fue política, fue estrategia, fue implementación de visión que el Mencho tenía, que comandancia supervisaba, que yo ejecutaba fielmente, hasta que conveniencia dictó que debía ser eliminada, decisión que respondo mediante confesar todo, mediante exponer sistema completo, mediante destruir narrativa de que violencia fue responsabilidad individual cuando fue estrategia organizacional aprobada en niveles más altos de CONG. Evidencia específica que preservé anticipando traición incluye grabaciones de 18 reuniones, donde comandante regional transmitía órdenes de El Mencho sobre descuartizamientos, donde se discutían métodos, donde se aprobaban escaladas, donde se evaluaban resultados, audio que demuestra participación directa de liderazgo en decisiones sobre violencia, que coordinaba documentos que muestran pagos, que recibía bonificaciones por operaciones exitosas, recompensas que comandancia proporcionaba por cumplir objetivos de terror que establecían demostrando que descuartizamientos no solo eran tolerados, sino incentivados mediante estructura de compensación que premiaba brutalidad, que castigaba excitación, sistema, que documenté completamente. Incluye también fotografías de resultados de descuartizamientos que enviaba a comandancia como prueba de misiones cumplidas, imágenes que ellos solicitaban, que archivaban, que usaban para evaluar desempeño, evidencia visual de participación organizacional en violencia extrema, que ahora intentan negar. Incluye lista completa de víctimas, con razones específicas por las que fueron ejecutadas, con autorizaciones que recibí de estructura superior, demostrando que cada descuartizamiento fue aprobado, fue coordinado, fue parte de estrategia mayor, no actos aleatorios de comandante, actuando independientemente, documentación exhaustiva que mantuve como seguro personal, que ahora usaré para exponer completamente, para destruir narrativa conveniente que comandancia intenta construir de que yo era responsable única, cuando realidad es que era ejecutora leal de estrategia que ellos diseñaron, que supervisaron, que aprovecharon hasta que decidieron sacrificarme. Ubicación de punto de evidencia está en múltiples respaldos digitales, en servidores encriptados, que solo yo controlo, que liberaré sistemáticamente si algo me pasa, si soy capturada o asesorada, garantía de que traición de CONG será expuesta, de que comandancia será implicada, de que verdad sobre descuartizamientos sistemáticos en Colima será revelada completamente, sin posibilidad de negación, sin opción de distanciarse, venganza, que ejecuto mediante preparación anticipada, mediante documentación exhaustiva, mediante esta confesión que es inicio de proceso de destruir organización, que me traicionó, que me marcó para eliminación, que descubrirá que la China no es descartable, sin consecuencia, que lealtad rota tiene precio, que ese precio es exposición total de crímenes, que comandancia ordenó que yo ejecuté, que ambos compartimos responsabilidad, que debe ser reconocida, procesada, castigada. Razón por la que comandancia consideró que violencia en Colima se volvió problema. No fue humanitaria, no fue moral, fue completamente práctica. Cuando embajada estadounidense comenzó a presionar gobierno mexicano sobre tráfico de fentanilo, específicamente sobre origen de precursores que venían mediante Manzanillo, amenazando sancionar puerto, amenazando intervenir aduanas, amenazando comprometer operación completa que generaba billones presión, que hizo que proveedores chinos exigieran perfil bajo, exigieran menos violencia visible, exigieran que CONG controlara territorio mediante métodos menos obvios, menos reportados, menos problemáticos para relaciones internacionales que eran cruciales para mantener flujo de precursores. Ultimátum que comandancia recibió que los obligó a reconsiderar estrategia que había funcionado perfectamente en términos de
control territorial, pero que se había vuelto liabilidad política, que amenazaba operaciones más lucrativas. Decisión de sacrificarme fue calculada, fue pragmática, fue completamente consistente con mentalidad de organización que prioriza ganancias sobre lealtad, que trata operadores como activos descartables que eliminan cuando conveniencia lo dicta, realidad que entiendo, que acepto como naturaleza de narcotráfico, pero que respondo mediante exponer, mediante revelar, mediante destruir, mediante usar evidencia que preservé para implicar comandancia completamente en violencia, que ordenaron, que supervisaron, que aprovecharon antes de decidir que yo era problema, que necesitaba ser eliminado. Venganza, que es justa, que es merecida, que es respuesta proporcional a traición, que ejecutaron, pensando que yo aceptaría sin resistencia, sin consecuencia. Cuando realidad que descubrirán es que la China preparó exactamente para esta eventualidad, que documenté todo, que preservé, evidencia que ahora usaré para destruir narrativa que intentan construir. Comparación entre métodos que yo usaba y violencia que otros comandantes de CJNG coordinan en estados diferentes, revela que descuartizamientos sistemáticos en Colima no fueron únicos, fueron parte de patrón organizacional de estrategia que CJNG implementa en múltiples territorios, usando comandantes locales como ejecutores, pero dirigiendo desde arriba, especificando tácticas, aprobando escaladas, coordinando mensaje general de terror que la organización usa para controlar México gradualmente, estado por estado, plaza por plaza, mediante violencia extrema que diferentes comandantes implementan según órdenes recibidas, según circunstancias locales, según efectividad que demuestran sistema coordinado, que demuestra que CJNG no es colección de células independientes, sino organización jerárquica, con estrategia coherente, con liderazgo centralizado, con participación directa de el Mencho en decisiones sobre tácticas, sobre violencia, sobre métodos que comandantes locales implementamos, realidad que evidencia que múltiples comandantes podrían confirmar si decidieran romper silencio, si decidieran exponer, como yo, ahora, expongo verdad, de que violencia extrema en México no es caos, no es descontrol, es estrategia, es implementación de visión que líderes de cárteles tienen, es resultado de decisiones calculadas tomadas en niveles más altos, ejecutadas por comandantes como yo, que ahora somos sacrificados, cuando violencia que ordenaron atrae atención, que amenaza operaciones, patrón que se repite, que debe ser expuesto, que esta confesión comienza a revelar, proporcionando ejemplo específico de cómo funciona, de quién ordena, de quién ejecuta, de quién paga a precio, cuando estrategia se vuelve problemática. Invariablemente, operadores, no líderes ejecutores, no arquitectos, comandantes como la China, no con el Mencho injusticia, que corrijo mediante exponer, mediante implicar, mediante destruir impunidad que el liderazgo ha disfrutado durante años mediante operar desde distancia, mediante sacrificar subordinados cuando conveniencia lo dicta, sistema que termino ahora mediante esta revelación, que es primera de muchas que vendrán, si CJNG continúa cacería que iniciaron contra mí. Transformación personal que experimenté durante 3 años, coordinando descuartizamientos, sistemáticamente fue completa. Fui de mujer con límites morales, con capacidad de empatía, con horror ante violencia extrema, a comandante que ordenaba desmembramientos sin emoción, que supervisaba ejecuciones sin trauma, que evaluaba efectividad de terror mediante métricas frías de control territorial, proceso de deshumanización, que fue gradual, que fue necesario, que fue resultado de inmersión en violencia, que eventualmente normalicé, que dejó de afectarme emocionalmente, permitiendo funcionar eficientemente en rol que requería coordinar horror diariamente. Transformación que algunos llamarían monstruosa, que yo considero adaptación necesaria para sobrevivir en ambiente donde debilidad es fatal, donde emociones son liabilidad, donde única forma de mantener posición es mediante demostrar capacidad para violencia que otros no toleran superioridad, que establecí mediante ser más brutal, más eficiente, más despiadada que comandantes masculinos que competían por reconocimiento de el Mencho por promoción dentro de estructura por recursos para operar competencia que gané mediante descuartizar más, sistemáticamente más, públicamente más, efectivamente, estableciendo reputación que me protegió, que me elevó, que eventualmente me condenó cuando esa misma reputación se volvió problema para organización. Ironía que no escapa. Apreciación mía que motiva venganza, que ejecuto mediante esta confesión que revela costo personal de servir. CJNG
fielmente de transformarme en instrumento perfecto de terror que usaron, que valoraron, que eventualmente descartaron transformación, que no puedo revertir, que me define permanentemente, que es consecuencia de decisiones que tomé, de órdenes que acepté, de vida que elegí vivir sin entender completamente qué precio final sería. No solo humanidad perdida, sino traición de organización a la que sacrifiqué todo, incluyendo alma, que alguna vez tuve, que descuartizamientos destruyeron gradualmente, dejando solo eficiencia fría, que ahora dirijo contra comandancia, que me creó, que me usó, que me traiciona venganza, que es única, cosa que me queda, que perseguiré hasta destruir o ser destruida sin importar resultado, porque la China no acepta traición sin respuesta, sin consecuencias, sin precio, que ellos pagarán mediante exposición completa de crímenes que ordenaron. Coordinación específica entre diferentes células de CONG en Colima que yo supervisaba incluía no solo operaciones de descuartizamiento, sino también control de producción local de metanfetaminas, extorsión de negocios legítimos, coordinación con autoridades corruptas, infiltración de policías municipales, sistema completo de dominación territorial que requería gestión constante, que yo proporcionaba mediante reuniones semanales con líderes de células, mediante resolver disputas, mediante asignar territorios, mediante garantizar que todos operaban coordinadamente bajo estrategia general, que comandancia regional establecía rol de gerente, tanto como de ejecutora, que demandaban habilidades organizacionales, tanto como capacidad para violencia combinación, que pocos comandantes poseen, que hizo que yo fuera valiosa para CONG, hasta que esa misma efectividad se volvió problema cuando visibilidad que generaba atrajo atención no deseada. Decisión de eliminarme fue reconocimiento implícito de que fui demasiado exitosa en rol, que me asignaron, que establecí control tan completamente mediante métodos tan extremos que me volví símbolo de violencia de CONG, símbolo que ahora necesitan eliminar para distanciarse públicamente, mientras mantienen control mediante métodos menos visibles, menos asociados, con comandante específica que puede ser sacrificada, estrategia que entiendo que es racional desde perspectiva organizacional, pero que rechazo aceptar pasivamente mediante exponer, mediante implicar, mediante destruir narrativa que construyen venganza, que justifico mediante señalar que lealtad debe ser bilateral, que traición merece respuesta, que organización que descarta comandantes exitosos merece ser expuesta completamente sin consideración de consecuencias, que exposición traerá para estructura que me traicionó, que descubrirá que sacrificar la China tiene costo, que ese costo es revelación total de crímenes que cometimos juntos, que responsabilidad compartimos, que debe ser reconocida públicamente mediante esta confesión, que es inicio no fin de proceso de destrucción mutua que comandancia inició, que yo terminaré mediante llevar tantos como pueda conmigo, si caigo, mediante garantizar que mi muerte, si ocurre, no será silenciosa, no será olvidada, no será sin consecuencia para organización que me creó, que me usó, que eventualmente me destruirá si tienen éxito en cacería que comenzaron. Momento cuando descubrí que había sido marcada para eliminación, fue mediante intermediario leal que me advirtió que comandante regional había recibido orden de neutralizarme, que células que yo comandaba habían sido instruidas, transferir lealtad, que apoyo financiero sería cortado, que colaboración con autoridades para capturarme estaba siendo coordinada, advertencia que recibí apenas días antes de que operativo fuera ejecutado, tiempo suficiente para desaparecer, para acceder a efectivo que había escondido anticipando eventualidad como esta, para activar plan de contingencia que preparé años antes. Cuando primero comencé a sospechar que lealtad de CONG era condicional, que comandantes exitosos eventualmente se volvían amenazas, que organización eliminaba previsión, que ahora me salva, que me permite grabar confesión, que me proporciona tiempo para organizar respuesta, que incluye liberar evidencia, que preservé, que destruirá narrativa, que comandancia intenta construir, venganza, que ejecuto no desde desesperación, sino desde preparación anticipada, desde entendimiento frío de cómo organización funciona, de qué traición era inevitable, de qué respuesta debía estar lista. Momento que llegó. Finalmente que activo ahora mediante esta revelación, que es primer paso en proceso de exposición sistemática, que continuará mediante liberar documentos, mediante proporcionar testimonios, mediante coordinar con autoridades, si necesario, cualquier cosa que dañe CONG, que implique comandancia, que establezca que
La China no fue única responsable de descuartizamientos en Colima, sino ejecutora de estrategia que el liderazgo diseñó, supervisó, aprovechó hasta que decidieron sacrificarme, decisión que pagará mediante perder control de narrativa, mediante ser expuestos públicamente, mediante enfrentar consecuencias de haber ordenado violencia extrema que ahora intentan negar responsabilidad completa, venganza perfecta contra organización que valoraba solo resultados, que descartaba operadores, que traicionaba lealtad, lección, que aprenderán mediante pagar precio de haber marcado comandante equivocada para eliminación comandante que preparó, que documentó que ahora responde mediante destruir desde posición de conocimiento completo, de evidencia preservada, de determinación absoluta, de causar máximo daño posible antes de ser capturada o asesinada. Objetivo que perseguiré sin incitación, sin remordimientos, sin consideración de consecuencias. Porque después de 3 años, coordinando descuartizamientos, después de transformación que experimenté, no queda nada en mí que valore excepto venganza contra organización que me traicionó, que me usó, que me destruyó humanamente, que ahora pagará precio de esas decisiones mediante exposición que inicio con esta confesión. Me llamo Jessica Oseguera González, conocida como La China, comandante del cepo ONMG en Colima, responsable de más de 50 descuartizamientos sistemáticos que ordené bajo instrucciones directas de comandancia máxima, incluyendo el Mencho, personalmente, que no fueron violencia aleatoria, sino estrategia calculada de terror para controlar Estado, que es crucial para importar precursores químicos mediante Puerto de Manzanillo, que genera billones para tráfico de fentanilo. Descuartizamientos eran sistema codificado de comunicación donde número de partes, ubicaciones, disposición, todo enviaba mensajes que rivales entendían que autoridades ignoraban. Sistema que diseñé junto con comandante regional que implementé eficientemente durante 3 años, estableciendo control territorial absoluto mediante terror que funcionó perfectamente, hasta que Atención Internacional amenazó operaciones portuarias, momento en que Comandancia decidió sacrificarme mediante marcarme como responsable única, filtrando identidad a autoridades, cortando apoyo, ordenando células que comandaba que ahora me casen traición. Que respondo mediante grabar esta confesión, mediante revelar que violencia fue ordenada, por liderazgo que el Mencho aprobó métodos específicos, que Comandancia supervisó operaciones, que participación fue completa desde niveles más altos, verdad, que evidencia que preservé, demuestra irrefutablemente mediante grabaciones, documentos, fotografías, testimonios que liberaré sistemáticamente destruyendo narrativa que intentan construir de que yo actué independientemente cuando realidad es que fui ejecutora leal de estrategia que ellos diseñaron. Organización que valora solo ganancias, que trata operadores como herramientas descartables, que traiciona cuando conveniencia lo dicta, aprenderá que sacrificar. La China tiene costo, que ese costo es exposición completa de crímenes que cometimos juntos, que responsabilidad debe ser compartida, que comandancia debe responder por haber ordenado terror, que coordiné, que implementé fielmente hasta que decidieron que era descartable venganza, que ejecuto mediante revelar todo, mediante implicar completamente, mediante destruir impunidad que disfrutaron operando desde distancia, sacrificando subordinados. Confesión que es inicio de proceso que continuará hasta destruir o ser destruida, sin importar resultado. Porque después de transformación que experimenté coordinando horror durante años, no queda nada excepto determinación de hacer que paguen precio de traición que cometieron contra comandante, que sirvió fielmente, que estableció control territorial, que cumplió objetivos, que eventualmente fue marcada para eliminación por ser demasiado efectiva, demasiado visible, demasiado asociada con violencia que ellos ordenaron, decisión que lamentarán, mediante pagar precio completo de haber traicionado, operadora equivocada, operadora que preparó, que documentó, que ahora expone todo, revelando verdad final. Descuartizamientos en Colima fueron estrategia de CJWMG. No locura de la China, responsabilidad que compartimos que debe ser reconocida, que esta confesión establece irrefutablemente mediante evidencia que Comandancia no podrá negar que destruirá narrativa conveniente que intentaron construir. Verdad que ahora sale, que continuará saliendo, que expondrá completamente sistema de terror que organización implementó en Colima bajo mi coordinación, pero bajo dirección estratégica de liderazgo que debe responder finalmente.